y Pedro Pablo, que están aquí ya presentes. Permítanme seguro el volumen. Muy bien. Hoy vamos a continuar como cada 15 días con el estudio de la carta de los tesalonicenses. Y hoy tenemos un capítulo muy especial porque, bueno, además de ser el último capítulo que estamos iniciando hoy, que es el capítulo 5, definitivamente nos va a permitir engranar muchos temas, muchos términos que hemos estado estudiando y sobre todo reafirmar lo que hemos venido hablando en los últimos tiempos, los últimos momentos, ¿no? ¿Cuál es la actitud de nosotros como creyentes? ¿Cuál debe ser? Lo hemos visto en Kohelet, es que es impresionante la verdad. Cuando escogí estudiar estos libros, ni siquiera pensé si estaban relacionados, ni siquiera pensé nada. Fui en blanco y empecé a leerlos y empecé a desarrollarlos. Y fíjense ustedes que ni siquiera, a pesar de que los estudio en paralelo, digámoslo así, cada Shabbat uno ahora y el otro mañana, ni siquiera nunca me he puesto a cotejarlos y a ver si de repente hay algún enlace que pueda aprovechar. Son estudios independientes, pero absolutamente independientes. Pero casualmente, o tal vez no casualmente, ¿no? Curiosamente, confluyen de una manera muy tremenda. Porque las lecciones que hemos aprendido en Kohelet definitivamente aquí confluirán de una manera muy, muy precisa, la verdad, muy impresionante, ¿no? Entonces, sin más preámbulos, bueno, una última cosa, perdón, para hacer el empalme, ¿no? La última vez estuvimos hablando sobre el rapto, ya hice toda la explicación del caso, así que bueno, queda clarísimo que definitivamente no hay un rapto de una fuga de gente que se vaya al cielo o una separación iglesia-Israel, porque hay que decir que esa teología del rapto precisamente está basada en una separación Israel o para ellos pueblo judío y la iglesia. Y hablan de dispensaciones y hablan de otras cuestiones derivadas que ya mencioné, milenarismo, amilenarismo, postmilenarismo, etcétera. Pero ya vimos que no hay necesidad de complicarse tanto. Y Pablo está tratando siempre de ser muy sencillo a la hora de plantear lo que debemos nosotros estar prestando la atención, en vez de estarnos complicando o desviándonos por carreteras de discusión que no convienen ni llevan a ninguna parte. Porque en últimas, como siempre hemos estado hablando, lo importante es saber quién eres tú, dónde estás y para dónde vas. No necesitas saber más nada. Y eso sí, obviamente, pues todo lo que Hashem va a traer, lo que va a aceptar. Pero más detalles no tiene caso discutirlos porque ninguno de nosotros todavía sabe ni cómo va a ser, cuál va a ser la secuencia, cómo, porque vamos a ser hasta diferentes nosotros. Nuestra manera de pensar va a ser distinta, nuestros sentidos distintos cuando seamos revestidos. Así que no es necesario tratar de entender lo que no podemos entender ahora, ¿ok? Y precisamente en ese mismo ánimo de afirmar a estos discípulos, a esta pequeña comunidad que se creó allí, que surgió, que nació por la voluntad de Dios en Tesalónica, y dado el poco tiempo que Pablo tuvo de compartir con ellos, les escribe esta par de cartas, la cual estamos estudiando la primera, precisamente para afirmarles las cosas buenas que ya tenían, exhortarles como lo hemos visto que lo he hecho hasta ahora, consolarlos, animarlos y sobre todo decirles qué cosas tienen que conducirse, qué cosas tienen que mantener bastante claras. Y una de ellas tiene que ver precisamente con la venida del Señor. Acuérdense que en una de las cartas que escribió el apóstol Pablo, precisamente será en la segunda carta, parece que ya había gente, vamos a leer ahí algún detalle, un segundito, que les voy a señalar este detalle que está relacionado, ¿no? Fíjense que en el capítulo 2 de Segunda Tesalonicenses ya se dan cuenta, que ese tema lo tocaremos en alguna otra ocasión, repito, pero fíjense ustedes que había tal vez alguna insistencia en dos puntos fundamentales. Por un lado, los que decían que no había resurrección, por ejemplo, porque claro, que acabamos de estudiar la semana pasada, la última vez,
que es que la resurrección y la transformación de nuestros cuerpos mortales es un evento que no se puede separar nunca de la venida de nuestro Señor, de la venida auténtica y pura de nuestro Señor. Pero si alguien lograra reinterpretar o mover este pilar fundamental de la resurrección y la transformación, entonces se puede colar cualquier suplantador, cualquiera. Entonces, si leemos 2 Tesalonicenses 2 que dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Yahushua HaMashiach y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. Ojo, ni os conturbéis ni por ruaj, ni por palabra. Ya saben, ruaj es como viento, ¿no? Un viento de doctrina. Ni por viento, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Ojo, porque hay una doctrina inclusive hoy en día, en pleno siglo XXI, no voy a mencionarlos, pero los que los conozcan ya sabrán quiénes son, que dicen que Yehoshua cuando venga, vendrá oculto en una nube y nadie lo va a ver. Ya saben de quién estoy hablando, ¿no? Entonces, este grupo que se autoconsideran ellos los auténticos y verdaderos testigos y los verdaderos pueblos remanentes de Dios y tal, ellos son de los que hasta el día de hoy siguen diciendo bueno, que es una avenida invisible. Entonces, ya en el siglo I se alcanza a percibir que tal vez ya algunos grupos estaban diciendo que ya Yehoshua había venido, como que otros decían que ya no iba a venir. Y claro, ¿cuál era la piedra fundamental de obstáculo? La resurrección. ¿Y qué es lo que se encarga Pablo de demostrar en la carta a los Corintios? Oye, que no haya por algunos allí que andan diciendo que los muertos no resucitan, cuidado. Porque es que si los muertos no resucitan, entonces Mashiach no resucitó. Y si Mashiach no resucitó, entonces ¿de qué estamos hablando aquí? Fíjense que parece, lo acabo de hablar con mi esposa ahora, parece una cosa elemental, o sea, parece una cosa que tú dices, esto no me lo van a quitar así. Mira, lo ha dicho casi en 3 cartas diferentes, Pablo. Por algo será. El nivel de persuasión, el nivel de confusión es tan tremendo que, mira, era necesario decírselos, hasta por carta, que dar constancia escrita. Menos mal que lo ha dicho, ¿eh? Donde no lo hubiera dicho, ya te digo cómo estaríamos hoy. Es que a pesar de todo lo que el Evangelio dice claramente, que no nos dejemos engañar, como dice aquí, que no nos dejamos confundir, no nos dejemos confundir, pues resulta que de alguna manera impresionante alguien, cuando digo alguien quiero decir la concupiscencia humana instrumentalizada por Satán, ha tenido la facilidad de cerrar el Evangelio, meterlo debajo y sacar la Torá, y sacar el Talmud, y sacarle el Midrash, y sacar otro montón de cosas, apilando y tapando el Evangelio. Como bien lo decíamos, ¿qué decía Pablo a los tesalonicenses? Esa cúpula religiosa de allá, a nosotros no nos dejaba predicarle a los gentiles para que no se arrepintieran. No nos dejaban hablar, nos perseguían, nos ponían presos. Cuidado, que igual entre los griegos y los romanos se hizo lo mismo contra los gentiles. Entonces, ¿qué hemos dicho? Que es un movimiento que de lado y lado no gusta del Evangelio. Y aquí Pablo se los está diciendo, no se dejen confundir. Versículo 3, nadie os engañe de ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste aquí ponen hombre de pecado, y fíjense ustedes que cuando dice en el versículo 3, hombre de pecado, ¿sabes qué palabra sale allí? Anomía, de la inaplicación de la Torah. Y aquí voy a escribir algo que vale la pena destacar, porque ya verán que hay que aprender a discernir las cosas. Hemos dicho que efectivamente la palabra anomía es no Torah, ¿ok? Clarísimo, es la palabra aven en hebreo, y eso lo hemos explicado.
el Poalei Aven, los obradores o los activistas de la no Torah. Pero cuando hablamos de no Torah, ojo, ojo, que no se está refiriendo a que van a venir a quemar las Biblias y van a venir a perseguir a los que estudien la Torá. No, 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 no. Cuando está diciendo Poalei Aven, se está refiriendo a la pluma mentirosa que volvía la Torá en mentira. Ojo, la pluma mentirosa de los escribas. ¿Qué? Porque el objetivo, ¿cuál es? El objetivo ni siquiera es no Torah, ahora tendría que reformularlo. Aquí pondría más bien sustitución de la Torah. Sustitución de la Torah, que eso lo denunciaba ya el profeta Jeremías. ¿Cómo decís que la Torah del Señor está con nosotros si la ha cambiado en mentira la pluma mentirosa de los escribas? ¿Cómo dicen ustedes que tenemos la ley del Señor? O sea, esa cúpula dirigente de la época de Jeremías, ellos no andaban por allí diciendo que la ley estaba abolida y que la ley estaba anulada y que ya no había que guardar nada. Ojo, ellos no decían eso, ellos decían, la Torá del Señor está con nosotros. Pero Dios les llama Poalei Aven. No lo dice exactamente la tergiversación de la palabra. Es como lo dijo Mashiach, es igual, es que tenemos el ejemplo fresco. En aquel día muchos me dirán, Señor, Señor, en tu nombre expulsamos demonios, en tu nombre hicimos obras, en tu nombre. Y yo que les diré, apartaos de mí, Poalei Aven. ¿Cómo es posible que alguien que hace buenas obras de Torah y menciona Torah para arriba y Torah para abajo es llamado Poel Aven? Porque ha estado sustituyendo, cambiando, reemplazando la palabra de Dios por las tradiciones. Que esa fue la discusión que tuvo precisamente con los fariseos. Mas vosotros invalidáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición. ¿Por qué? Porque claro, si te dicen no, es que los sabios, es que el Talmud, es que la tradición, es que la Mishnah. Ah, y me estás queriendo decir con eso que el Evangelio es de menos valor. Pues no hay nada que hablar aquí, porque el Evangelio es poder de Dios para salvación. El Evangelio es la columna y el baluarte de la verdad. Eso hay que decirlo a toda voz y con contundencia, porque, repito, esto que dice aquí el hombre de pecado, el hombre de anomía, repito, no va a venir disque aboliendo la Torá. Va a venir con toda la Torá del mundo. Ojo, con toda la Torá del mundo, que, vamos, que si la gimatria, que si la Aleph Beit, letrica, detallitos, que eso lo estamos viendo hoy. ¿O no? Lo estamos viendo hoy. Como yo se los he dicho, cuando empezó todo esto, que en mi caso, repito, fui de los primeros, cuando todo empezó hace 23 años. Hay algunos que dicen que el movimiento empezó en los Estados Unidos en los 70 y pico. Sí, pudo haber empezado por allá, pero no tenía el impacto ni tenía la difusión que tiene ahora. Cuando llegó a América, toda esta noción del mesianismo, y que antes no se llamaba raíces hebreas, yo no sé quién se inventó el nombre, pero antes no se llamaba raíces hebreas, antes se llamaba mesianismo. Y yo escribí un artículo, una especie de antología sobre eso. Y en ese entonces no había el nivel de interés o difusión de la Torá, tanto de parte de académicos como de parte de rabinos y de quien no es rabino, como se está viendo hoy. La difusión y la soltura de material y de cosas es impresionante. Yo lo veo, es un tsunami. Yo a cada rato lo digo, antes era impensable que un rabino saliese disque enseñando, compartiendo Torah con los gentiles, así, por YouTube. O sea, yo todavía al día de hoy se los digo sinceramente, y me puedo equivocar, pero yo me atrevería a pensar que esos que salen por YouTube no son rabinos. Se los digo, de verdad, la naturaleza intrínseca de lo que es un rabino no lo dejaría.
Salvo que, el otro escenario, salvo que esté, como lo he venido diciendo, tan desesperada la cuestión, que es que ahora entren a contradecirse y salgan disque a enseñar Torah a los gentiles. Pero, ¿qué he estado mencionando las últimas veces? Hay dos polos que se están materializando en torno a esto, a la sustitución de la Torah. Y esos dos polos tienen en común un fundamento que es la tradición. Es muy curioso, ¿no? Porque ya sabemos todos que la tradición oral judía, farisea, vamos a decir mejor para que nadie se ofenda, la tradición farisea está por encima de la Torah escrita para ellos. Pero esta misma tradición da a luz algo que se llama noajismo, curioso, y da a luz algo que se llama retorno al judaísmo. Fíjense ustedes, y resulta que ni esto está en el Evangelio. Yo quiero que analicemos muy bien este esquema. De la misma tradición sale el noajismo, los gentiles no tienen que guardar Torah, solo las 7 leyes de Noé, cosa que no sale en ninguna parte en la Biblia. Y esa misma tradición dice, pues, que si quieres ser salvo, pues tienes que ir a convertirte al judaísmo. Que si quieres ser un justo y agradar a Hashem, no puedes guardar la Torah si no es como te la enseñan los sabios. Ojo, que siempre va a estar la tradición aquí. Esa suplantación es lo que se llama Aven. Así que hago esta alerta, Javerín, porque tal vez no vaya a ser que haya quedado la noción de que es que el hombre de pecado cuando venga va a quitar la Torá. Hoy se los dejo de testimonio y de amonestación. No se esperen a un sujeto que venga aborreciendo la ley de Dios, la Torá y los mandamientos. Abran los ojos, que lo más probable que ocurra es todo lo contrario. Pero sabremos que es un Ish Aven porque no se humillará ante el Evangelio ni ante nuestro Señor y Dios Yehoshua HaMashiach. No lo va a hacer. ¿Cuántos no están pasando hoy por esa crisis? Mucha Torah, muchas tradiciones y cosas, pero cuando le tocas al Mashiach, que te salen diciendo, bueno, que es que no era Dios, que es que, bueno, que es un segundo, que es un enviado, que es un siervo, que es un rabino. Les da una timidez, pero ¿por qué? Porque saben que este punto neurálgico del Evangelio es el que más rebota en el judaísmo, y como muchos quieren agradar a los hombres, ¿ok? Entonces, claro, es más fácil esconder el Evangelio, maquillarlo, pero que me reciba el rabino fulano de tal, para que me haga la foto con él y todo. Y que me reciba de pronto en su casa y hacemos un ceder juntos y hacemos cosas y estamos aquí. Yo lo vengo diciendo desde hace rato, pero la verdad es que he estado confrontado todas estas 2 últimas semanas, sobre todo esta última, con relación a este tema, porque en el devocional que siempre hacemos con mi esposa, ha venido insistiendo mucho una palabra, y es que yo no diga más nada, que no trate de exponerlos, que no trate de denunciar, que no trate de señalar, que los deje, que ya no trate de mostrar. El que ya entendió, y el que no ha entendido tal vez ya no vaya a entender, salvo que Dios en un último momento lo saque. Pero ya suficiente se ha dicho. Y con esto que estamos hablando hoy, yo creería que ya cerraría ese capítulo. Pero ¿qué pasa? Que es abrumador todo el tsunami de cosas que se están dando hoy en día, pero que no paran, ¿eh? 24 horas tú abres una aplicación o haces un YouTube y hay alguien hablando, siempre, allí en vivo o lo que sea. Y se comparten y se ofrecen clases gratuitas de judaísmo, de Kabbalah, de hebreo. O sea, gratuito, ojo, gratuito. ¿Cuándo eso ha sido así? ¿Sabes? Ya, bueno, ya, hay que ver a dónde va.
Pues va por acá. Entonces, óigase bien, primero que el día del Señor, ya se lo está diciendo Pablo a ellos, no está cerca. No pienses que va a venir ya, que está aquí, que no, cuidado. Segundo, está en relación con la manifestación del Ish Aven. Y ojo lo que estoy diciendo hoy aquí. El Ish Aven va a tener esas características que ya he señalado, no las voy a repetir. Y además, ese Ish Aven tiene directa relación con una palabra clave que está aquí. Versículo 3, ¿cuál es? Apostasía. Ojo, que la apostasía no ocurre si no has estado primero dentro del camino. El que está por fuera del camino ya es que ya no apostata, es que no está, ¿vale? Ese ni cuenta, ese está extraviado. El que tiene riesgo de apostatar o amenaza para hacerlo apostatar es el que está en el camino. Ojo, que quede claro eso, ¿no? Entonces dice que no vendrá sin que antes venga la apostasía. Ahora, ¿qué quiero decir ahora? Fíjense que a lo largo de la historia pudiéramos mostrar en un momento lo siguiente. Voy a borrar esto de momento por aquí, espero que haya quedado claro. Y miren lo que voy a decir. Vamos a hablar un poco de fechas. Siglo I estaba ya el evangelio puro, vamos a decirlo así, evangelio puro. Una vez pasa el siglo I y entra el siglo II hasta el siglo IV, ya hay resquicios del evangelio puro, pero ya había empezado a distorsionarse la doctrina. Ya empezaron a darse los concilios del siglo III, siglo IV. Vamos a colocar aquí siglo III y siglo IV. Porque precisamente en estos siglos, si se acuerdan lo que publiqué hace unos días atrás sobre Crisóstomo, Juan Crisóstomo, que en el siglo V ya le dio la estocada final al asunto. En estos dos siglos, siglo III y siglo IV, se desarrollaron la mayoría de concilios. Y en esos concilios se dividió la cristiandad básicamente en occidental y oriental. Voy a poner aquí inclusive siglo V, porque hubo el concilio de Calcedonia en el siglo V. Occidental y oriental. ¿Ok? Se dividió la cristiandad. Ese es el gran cisma. Esta cristiandad oriental se fue a la ignominia, o sea, se fue y nadie más supo. La gente no se entera más nunca de qué pasa en Oriente. Ellos siguen hablando en arameo, en copto, otros de pronto en otras lenguas semíticas. Y acá en Occidente se empezó a hablar en latín. ¿Ok? En latín. Acá arameo, repito, siriaco, copto, etc. O sea, tomó otro camino totalmente diferente, ¿no? ¿Y qué pasó? Pues que en la cristiandad occidental se empezaron a negociar cuestiones con los paganos y esta fue la cristiandad que conoció el mundo durante 1500 años. Bueno, vamos a poner desde el siglo V 1000 años. Desde el siglo V más 1000 años nos da el 1500, que sería la Reforma Protestante, 1500-1600. ¿Y qué pasa? Pues que la Reforma lo que hizo fue darle unas puntadas a este tremendo desvío que se había producido por acá. Casi en Oriente no hubo Reforma Protestante. Pero ojo, no quiere decir que ellos estén bien. Ellos ya venían de estos concilios, de esta separación, de esos resquicios del Evangelio puro. Y básicamente ellos, si tú escarbas un poco, tienen cosas raras que parecen a veces hasta católicas, ¿vale? Pero son producto precisamente de esta época, de estos tres siglos claves, tercero, cuarto y quinto, ¿no? Entonces tenemos dos universos paralelos, la cristiandad occidental con elementos paganos, con una reforma que no terminó de cuajarse bien y que luego explotó en miles de denominaciones modernas, presbiterianos, bautistas, evangélicos, adventistas y todo lo que termine en ista, ¿vale?
Y acá pues casi no hay ramificaciones. Habrán una o dos ramificaciones de cada grupo, poca cosa. Pero, ¿qué estáis diciendo con esto? Que la apostasía ya arrancó prácticamente aquí, entrando el siglo segundo. Ya habían algunos que se decían cristianos y decían que las cartas de Pablo no se tenían que leer, que Pablo era un apóstata, que Pablo era un mentiroso. Se llamaban los cristianos ebionitas. Oígase bien que la historia se repite. Habían otros gnósticos, que era como decir hoy cabalistas. Y habían los que de pronto le coqueteaban al judaísmo y habían los que se habían paganizado. O sea, la apostasía ya arrancó desde aquí. Pero ¿qué pasa? Que se han ido dando como ciclos, periodos de cosas, renovaciones de la misma apostasía, pero hasta ahora no se había manifestado un aparente retorno al siglo primero. No se había manifestado. De hecho, en estudios académicos a esto se le está llamando hoy en día restauracionismo, ¿ok? Como concepto general. Restauracionismo que tiene muchas caras también. Aquí en restauracionismo se menciona, por ejemplo, mesiánicos, raíces hebreas, se menciona restauración del nombre sagrado, que así se le llama así, cristianos sionistas, ¿ok? Hay de todo esto. Cristianos sionistas, nombre sagrado y alguna otra cosa que haya por ahí que todavía ni me entero, ¿ok? Todo esto hacen parte de esta tendencia que ahora está cimentando los pasos para un siguiente nivel de apostasía. Ojo, porque mira qué curioso. Esta apostasía número uno, vamos a llamarlo así, ¿qué lo caracteriza? La apostasía número uno la caracteriza ¿qué cosa? Dejar la Torá. ¿Ok? Dejar la Torá. Eso es así. Toda esta cristiandad, hasta la oriental, o sea, totalmente se olvidaron de la Torá. Pero esta apostasía número 2, ¿a qué creen que se hace referencia? ¿Qué crees que es lo que van a dejar? El Evangelio. ¿Ok? Dejar el Evangelio. Ojo lo que estoy diciendo hoy. Que el Señor nos guarde y nos ampare y nos fortalezca. Esto es serio. La segunda apostasía ya empezó. La segunda apostasía ya empezó. Llámale año 70, llámale año 95, año 2000. Todo este levantamiento, mira, está haciendo una vuelta. ¿Y qué es lo que ha ganado? ¿Qué es lo que gana este movimiento? Por un lado, suplantó o borró la Torá, ¿vale? Y suplantó el Evangelio. Y ahora aquí está suplantando la Torá. ¿Ok? Porque este Evangelio que estas personas conocieron ya era un Evangelio distorsionado. Vinieron las filosofías, las tradiciones, las interpretaciones humanas y básicamente parecía que creían en Jesús, pero en un Jesús, como estamos de acuerdo en decir, tremendamente desfigurado. Un Jesús que no se parece casi en nada a este del siglo primero. Pero ahora, ¿qué está pasando? Que ahora viene el movimiento de dejar el Evangelio de un lado y suplantar la Torá. Y con el tema de volver a las raíces, con el tema de volver a la antigüedad, a lo clásico, a lo mejor y todo lo demás. Así que fíjense cómo va esto. Y ya lo vengo advirtiendo hace rato, no hay que estar esperando que persecuciones y tribulaciones y cosas, no, 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 no. Es más, con lo que vamos a empezar a estudiar hoy, ahora sí que ya voy a ir aterrizando, pero quise hacer esta introducción porque era necesaria. Ya se darán cuenta que no va a venir persecución, ni tribulación, ni estas cosas. Pero vamos a terminar leyendo aquí, ¿no? En esa segunda carta de Tesalonicenses. Se va a manifestar la apostasía, el Ish Aven,
el hijo de la perdición, o sea, el portador de la perdición. Aquí tenemos precisamente la palabra apolías, ¿ok? Hogiostis apolías. La palabra apolía es la misma que sale allá en Apocalipsis, Apolión, el destructor, ¿ok? El Abaddon, o Ben Abaddon, el portador de la destrucción, porque él vino a robar, a matar y a destruir. Por eso es el portador del Abaddon. Entonces, cuando se manifieste todo esto, que ya, repito, mira el orden, que primero aparece la apostasía y luego, con razón o en razón de la apostasía, se manifiesta el Ish Aven. Ese es el orden de secuencia. Y ya vamos por aquí. En este restauracionismo que sí nos ha traído, en medio de eso Dios ha hecho resplandecer, nos ha llamado, pero ojo, que esto tiene su agenda. Y ya va tomando carretera. Ya va tomando carretera. El Evangelio cada vez más despreciado, subestimado, poco estudiado, y todo es Torah, 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 claro. Cuando eso pase, cuando se manifieste este Ish Aven, este Ben Abaddon, ojo lo que dice, se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios. Dicho de otra manera, todas las cosas sobre las cuales ha sido invocado el nombre de Dios. ¿Cuál es el nombre de Dios? Yehoshua HaMashiach. Ahí está. Yehoshua HaMashiach. Entonces, con este empuje tan fuerte que está cogiendo ahora, va como un bólido, va como una especie de estrella, un cometa, y va a ir levantándose contra, dice aquí, ¿no? Todo lo que se llama o se dice Dios y que es objeto de culto, de tal manera que él mismo al templo de Dios se sentará, ¿ok? Al templo de Dios se sentará y será, dice, se sentará a apodiktine heftus hotigestis teos, y se presentará a sí mismo como si fuese Dios. Y se presentará a sí mismo como si fuese Dios. Se sentará, repito, apodiktninte heftus hotigestis teos, y se va a presentar como si él fuese Dios. Cuidado. Precisamente cuando ustedes revisen todos los proyectos que hay sobre la construcción, la restauración del templo allí en Jerusalén, hay como 10 organizaciones. Mira el interés que hay. 10, no es una sola. No es nada más el Instituto del Templo. No, no, no. Hay 10 organizaciones distintas, cada uno con un propósito, detrás a ver, pujando quién se queda con la licitación, quién se queda con el poder, quién logra. Y una de las cosas que están diciendo en general todas estas organizaciones es que es necesario construir el templo para devolver la presencia de Dios al mundo, para que todos sean una fraternidad, para que todos sepan que Dios es el verdadero Dios que está allí, etcétera, etcétera, y habrá una confraternidad de pueblos y todos ya sin ninguna duda. ¿Ok? Impresionante. Cuidado. ¿Vale? Ahora sí, no voy a avanzar más en esto de Tesalonicenses. Mire que el versículo 5 lo dice, ¿no? ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os lo decía? ¿Ok? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Lo que le estaba deteniendo y le sigue deteniendo es la predicación del Evangelio, la manifestación de la gracia de Dios. Cuando la gracia de Dios se recoja, cuando ustedes empiecen a ver que ya los que hemos estado enseñando el Evangelio nos vamos callando o vamos acabando la carrera, entonces hay que estar muy alertas, porque ya esos son síntomas, porque el Evangelio es lo que hace contrapeso a todo este tsunami inundador, este tsunami que, como dice allí, tomando fuera de contexto la palabra de Daniel, que precisamente habla de la inundación. Esa gran inundación
todavía se mantiene a raya por la predicación del Evangelio. Porque hay personas, como ustedes y como yo, que lo damos todo por el Evangelio. Pero ¿qué está pasando? Mira, cizaña. Cizaña, bueno, el Evangelio, bueno, y poco a poco te lo van sacando. Y ojo, que es algo que también he señalado. De un lado, casi ni se menciona ni se anhela el retorno del Mashiach. Y del otro lado, aunque aparentemente se dice que venga, pues estamos dejando de conocer el Evangelio. Ya no se estudia, ya no se profundiza, se tiene como una escritura de segunda categoría. Eso a mí, no sé, a mí me incomoda profundamente. Por eso les decía que estos días estaba siendo confrontado, ¿no? Porque cuando veo cada cosa, sinceramente me dan unas ganas de escribir o de salir a denunciar y decir cosas, pero he estado recibiendo precisamente en la oración y todo esto palabra de quieto, quieto, déjalo quieto, y hay que dejarlo quieto.